Bienvenidos a un nuevo episodio de Las 30. En este episodio hablaremos sobre el disfemismo y el eufemismo. Chari, ¿qué es el disfemismo? Pues el disfemismo tengo entendido que es como una palabra que es muy, que se reemplaza por otra y creo que es muy utilizado en medios de comunicación como por ejemplo la televisión e incluso los periódicos. Y pues en dados casos es una palabra que se reemplaza y se pone como de titular para llamar la atención de la gente, del público. Y en muchos casos pues es humorístico y obviamente esto ha llegado a ofender mucho a la gente. Vea que sí, yo me he dado cuenta, he estado investigando en esos periódicos, en el periódico sobre todo los titulares, y he estado viendo que digamos a la hora de referirse a la muerte de una persona y sobre todo a los políticos son demasiado bruscos a la hora de publicar un titular. Sobre todo, vea que en lo político tratan de... Bueno, entre otras, y eso me parece una manera muy brusca de referirse pues a gente que digamos es sobre nivel de nosotros. Sí, yo también he visto ejemplos de esos casos. No, y no solo eso, sino que también he visto muchos ejemplos, o bueno, más que todo como noticias, donde hablan mucho como de manera cómica al referirse a la muerte de una persona, ¿no has visto? Uh-huh. Vea que justamente yo estaba viendo una noticia del Tiempo donde hablaban y se dirigían a la muerte de este humorista, ¿cómo es que se llama? Jaime Garzón. Jaime Garzón, de Jaime Garzón, y decían como que, ay, mataron la risa, ¿qué sigue? ¿Ustedes pueden creer un titular de esa manera? O sea, ¿cómo se sentirá la familia al ver un titular de esta magnitud? No, sí, claro, tienen respeto para la familia. Por eso, a los hijos, o sea, ¿qué sentirán los hijos? No, y no solo eso, sino que también es en un medio pues de comunicación como tal, es un periódico, entonces pues se está informando, tratando de informar a las personas, como a las demás personas del país, entonces se mira un tanto pero pues, de mal gusto. ¿Sabía usted que esto lo hacen es para llamar a la audiencia y sobre todo para ganar plata, para poder vender? O sea, para vender prácticamente, sí. Exacto, o sea, yo no entiendo. Bueno, pues cada quien como que a su manera, ¿no? Sí. Yo también estuve mirando una noticia que hablaba sobre hacerle frente a la erosión costera, que es un eufemismo, que hablaba de las obras millonarias que realizaron sin tener permisos y también sin el respaldo técnico. O sea, prácticamente le hicieron como tras bambalinas, por decirlo así, sin permiso. Pero vea que nos olvidamos de algo importante, que es el eufemismo. Esa es una muy buena pregunta. Sí. Pues la verdad, yo considero, creo que el eufemismo es muy similar al disfemismo, sin embargo es como una palabra que también es reemplazada y se utiliza mucho también en los medios de comunicación, de los periódicos, noticias, de televisión, todo eso. Entonces es como una palabra que es reemplazada hasta cierta manera y se va adhiriendo como mucho a la sociedad, o sea, la sociedad ya empieza a tomarlo como tan natural. Exacto. Que eso sea así, y en muchos casos también ha llegado a ofender mucho a la gente. Exacto, y yo me he dado mucho de cuenta que eso ha pasado, digamos, en la televisión. No, y no solo en la televisión, porque mira que el otro día estaba viendo una columna de opinión del periódico El Tiempo. Donde periódico como que mejor dicho, ¿no? Sí, la verdad es que pues los periódicos tienen como más que todo eufemismos y disfemismos, por lo que tú dices, para llamar la atención de la gente. Y pues estaba leyendo la columna de opinión de ese periódico, y había sido redactada por Tatiana Acevedo Guerrero, y se refería a una niña enferma como la niña dengue, debido a que la niña ya ha tenido muchas veces como ese tipo de enfermedad, y ya llevaba como que mucho tiempo con esa enfermedad, y como en la zona donde ella habita pues se presenta mucho estos casos. Entonces me parece de verdad de muy mal gusto, porque claro, en dado caso la niña que llegue a ver ese periódico, lo llegue a leer, ella se va a sentir muy mal consigo misma, por eso, pues porque ella no tiene la culpa realmente. Y no solo eso, sino que también los familiares se pueden llegar a sentir ofendidos respecto a ese titular. Imagínese. Pues yo también leí algo así parecido como su columna de opinión de Julio César Londoño, que hablaba de los disfemismos, que se trataba de las expresiones de son... ¿Qué es eso? Que son estúpidas. No. Sí, y eso es algo negativo para las personas o a las ideas que se van a expresar. Sí. Vean que yo no sé si ustedes se acuerdan, pero les vamos a contar que hace poco tuvimos una clase de teoría de la comunicación donde la profesora nos explicaba qué era el disfemismo, el eufemismo y sus diferencias. No sé si ustedes recuerdan uno de esos posts que nos mostró la profesora,
A mí la verdad me parecieron súper graciosos. Yo sí recuerdo uno en específico que era como un titular precisamente de un periódico también que decía tome por... Imagínese, no, Entonces sí, y pues se refería prácticamente como al asesinato de un hombre o que llevó como algo relacionado a un accidente. Yo también vi uno de que hablaban de viejos, refiriéndose a las personas mayores. Mayores. Ah, sí, ya me también. acordé. También había otro, ¿no? No recuerdo muy bien, pero mira que un ejemplo muy claro de eufemismo sería lo de los falsos positivos, ¿no? Ah, exacto. Porque están reemplazando una palabra para decir como de cuando se tomaban a los civiles y estos eran asesinados y pues decían que eran guerrilleros. Ah, y otra palabra también de que se murió refiriéndose de que había pasado a una mejor vida. Ah, sí. Se murió o incluso se petateó, como dice la gente. Exacto, o sea, o estiró la pata. Ay, no, así. Y Y entre mira otros. que yo también estuve viendo otro eufemismo precisamente en este mismo periódico El Tiempo, aunque no recuerdo muy bien quién fue realmente el que redactó esta noticia, pero se refería como de que todo pasó por debajo de agache, o sea, como que todo fue de manera corrupta, por decirlo así, como que hubo otro tipo de mano. Y se referían a esto como para hablar de la reforma de la salud y pues la prohibición del fracking. Vean que justamente hablando de esto, hoy vi una noticia que decía sobre que los policías dejaron pasar a los destechados. Ah, sí la leí, no, que decía sin techo, a la gente sin techo. Ajá. O sea, los refiriéndose a las destechados. personas sin hogar. Sin sí, hogar. claro. Ajá. O sea, es muy denso porque yo, en mi opinión, diría mi mamá, como dice ella, uno nunca sabe hasta dónde va hasta que uno llega realmente. Uno no puede saber si ahorita tenemos y de pronto Y más adelante no. Exacto. Yo me ofendería mucho, la verdad, si me dijeran que soy una persona sin techo. Solamente No, por y es que tener o sea, hogar. la vida da muchas vueltas. No, sí, claro. Entonces como que no sabemos ahí qué pase. Y recuerden, los eufemismos y difemismos Aunque son términos muy similares, son diferentes en el significado. Y recuerden, esto fue Las 30.